Muy buenos días, Señor. Gracias, muchas gracias por este tiempo tan importante, el iniciar juntos, porque este es el primer momento del día entre la iglesia y tú, porque no dudo, Señor, que ya tú has tratado con nosotros individualmente desde el despertar. No dudo, Señor, que aquí hay hijos tuyos que te obedecen, que tú los levantas a las 3 de la madrugada a cualquier hora, Señor, y con obediencia, con amor, con gratitud, porque tú le abres los ojos para hablar contigo, Señor. Le abres los oídos del entendimiento. Así que no dudo que antes de este tiempo ya mis hermanos se han reunido contigo, han tenido oración, han dependido de ti desde antes. Pero esta es la primera reunión de nosotros como hermanos en Cristo Jesús, cada vez que nos reunimos estas mañanas. Y yo sé que a ti te alegra ver a tus hijos, como te gusta tener tus conversaciones, tus momentos con cada uno de nosotros en términos individuales para tratarnos. También te gusta que nosotros nos animemos a reunirnos, a estar juntos. Y por eso, Señor, gracias por eso. Y gracias porque tú tratas a cada quien de manera particular, pero también nos unes a través de tu palabra con estas reflexiones para que nosotros crezcamos juntos en el entendimiento y venciendo lo que hay que vencer. Todo lo que nos distancia de ti, todo lo que nos separa de ti, todo lo que no nos permite entenderte a ti. Señor, te entregamos esta mañana, por tanto, agradeciendo tu palabra, gozosos por ella y sabiendo, Señor, que en el entenderte, el vivirte, el poner toda nuestra fe en lo que tú nos dices, por medio entonces de las obras que son impulsadas y son formadas por tu palabra, entonces veremos gran bendición, veremos gran frutos y seremos bendición para los demás. Señor, entonces háblanos, porque aquí estamos listos para ser bendición para los demás, siendo portadores, pregoneros de justicia, portadores de tu palabra y hacedores de eso, de tu palabra. Te bendecimos por tanto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y gracias por estar aquí conectados. Y hoy quiero que meditemos en esta palabra que nos va a llevar a nosotros a no tener tristezas innecesarias. Y hay tristezas innecesarias porque no deberían estar en nuestra vida. Frustraciones, derrotas, hasta angustias. Y sobre todo, ¿saben cuáles son muy necesarias? Esas tristezas, esas frustraciones que surgen producto de las virtudes. Es como que de una macetita bien bonita y bien sembrada y bien abonada salga una maleza. Todo se hizo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? O junto a la hermosa flor sale la maleza. ¿Qué nos quitamos? ¿Qué dejamos que estuviera allí? No arruines tus virtudes es el tema de hoy. Esto, miren, algo que también amo son las conversaciones entre hermanos. Esto que vamos a hablar surge de una conversación entre hermanos que tuve. Una hermana de la iglesia estaba hablando esto, de esta iglesia, mi esposa y yo, y de allí sale esta temática que obviamente le dijimos a ellos y la vamos a compartir con el resto de los hermanos. No arruines tus virtudes es, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos puesta por el Señor algunas virtudes, algunas habilidades, algunos dones que son para glorificar a Dios y para bendecir a los demás. Pero cuando esas virtudes, esas habilidades, esos dones, esas capacidades se combinan con pecados, nos traen a nosotros, dan como resultado muchas veces aflicciones, peleas, separaciones, conflictos, destruye. ¿Cómo algo bueno puede destruir cuando el pecado se combina? Y en esto, por ejemplo, reflexionemos qué fortalezas tengo yo. O sea, vamos a ponerlo así. El que es fuerte de brazos, ¿no? ¿Tiene esa fortaleza para golpear a los demás o para levantar a los demás? Es más, el que tiene fuerza de puños no debe andar golpeando a las personas, pero si en algún momento tiene que hacerlo,
es para defender al humilde. Si es habilidoso como David, por ejemplo, David no tenía esta habilidad para andar haciendo bullying, era un combatiente, era un guerrero y no tenía que hacerlo para hacer bullying, para golpear a su esposa, para maltratar a los niños, sino para vencer a Goliat, por ejemplo, y para defender a su pueblo. O sea, pero él pudo haberlo usado para el mal, pudo haberlo usado para hacer daño. Y esto es en todo. Y cómo la virtud, la habilidad, la capacidad, el talento que yo tengo puede hacernos daño. Primero que todo, porque a veces nos separa. Cuando yo soy muy bueno en algo, comienzo a envanecerme. Soy muy inteligente, entonces me envanezco y miro con menosprecio a los que no son tan inteligentes como yo. Los miro por encima del hombro, ¿no? Desde ahí los miro. Vuelvo mi hombro como el trono donde miro al pueblo desventurado, a los que no son tan inteligentes como yo, los que no son tan buenos para los negocios, los que no son tan sabios para entender las palabras. Y en Efesios 4, versículo 2, nos instruye que no es así, no es por allí, no es la reacción adecuada. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y a quiénes tengo que soportar? ¿Con quiénes tengo que tener paciencia? Tengo que soportar a los insoportables. ¿A quiénes tengo que tener paciencia? A los que me quitan la paciencia, los que son lentos de proceder, los que son inexactos, son temerarios a las cosas, o sea, hacen tonterías. A esos tengo que tener paciencia, tengo que soportarlos. Pero muchas veces también tengo que soportar a los que no tienen las mismas habilidades. Los que yo no entiendo cómo tú teniendo dinero nunca te alcanza para nada, porque yo soy excelente administrador, yo sí sé administrar el dinero. Yo no entiendo cómo teniendo una juventud para hacer tantas cosas no haces lo suficiente, porque mira, yo aquí estoy viejito y yo sí hago. O sea, tengo la virtud, pero la utilizo para compararme. Tengo la virtud y la uso para mirar a los demás por encima, desde mi balcón, encaramado en mi virtud. Yo no entiendo cómo ustedes leen y no entienden nada, no comprenden, porque yo nada más miro a la Biblia desde lejos y entiendo, el Espíritu Santo ni tiene que explicarme nada. El Espíritu Santo me va a explicar y ya yo sé. O sea, miren cómo, o sea, no es que sea así, pero cómo a veces nos envanecemos y no soportamos. Una muestra de falta de humildad es que no soporto a los demás. Es falta de humildad. De falta de mansedumbre es que no les tengo paciencia. Y eso es triste sobre todo cuando, nuevamente como digo, me asomo desde el balcón de mis talentos para compararme con los demás. Y a veces peco, y miren que en Filipenses capítulo 2 se trata esto, haciendo las cosas con mis talentos, con mi habilidad, con un corazón impuro, con un corazón soberbio. Entonces dice Filipenses capítulo 2, anoten esto, Filipenses capítulo 2, muy interesante, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Repito, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí hay dos pecados que se desprenden de lo que yo hago, sobre todo cuando lo hago con mis virtudes. A veces me estimo por encima de los demás. Mas aquí dijo Pablo a los filipenses, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, ves, o sea, no eres tan hábil como yo, pero yo te considero, te pongo una estatura. Porque al final de cuentas, ¿saben qué? En un momento dado hay personas que saben cosas que yo no sé. Recuerdo, por decir un ejemplo, alguien me decía algo que yo no entendía. Había algo que no entendía, de hecho ni entiendo qué era lo que no entendía, pero no lo entendía y se sentía superior. O sea, no entiendo cómo tú no puedes hacer esto. Entonces, yo como para ubicarlo, realmente lo hice humildemente para ubicarlo, le dije, bueno, tú sabes cómo hacer un libreto donde hay antagonista, protagonista, donde hay un nudo, hay un punto de quiebre.
ahí está todo parece ir bien y nuevamente el guerrero tiene que volver a caer, cae para volver a levantarse, para reivindicar y hay un crecimiento del personaje. Eso es hacer libretos. No, bueno, es que eso es lo que yo sé hacer. O sea, eso es lo que hice por mucho tiempo. Hice libretos, pues hice pequeñas historias para televisión, para lo que sea. Pero, ¿para qué se lo dije? No para envanecerme, sino para cuando la persona dice, yo no tengo idea de eso que tú me estás hablando, Leo, es que yo tampoco tengo idea de lo que haces, que es muy honorable, es muy bueno, pero no está dentro de mi capacidad. Entonces, miro a la persona y a veces miro solo lo que yo sé y esa persona no sabe hacer. Pero esa persona que no sabe, no domina lo que yo hago, me da cátedra en otras áreas, me da clases y me da clases que yo nunca voy a poder aprender porque no tengo esa habilidad. Entonces en eso hay que ser humilde. Al final de cuentas, si yo tengo algo es porque Dios me lo ha dado. Pero aquí insiste el Señor con lo de la altivez y la soberbia. ¿Y qué es lo que nos vuelve a nosotros soberbios? El ser buenos para algo. Eso sí nos vuelve a nosotros muy soberbios. Vamos a Romanos capítulo 12. Y en Romanos capítulo 12, el Señor advierte de qué es lo que nos separa y no debe ser así. Y qué es lo que nos enaltece y no debe ser así. Dice Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Primero, no seamos altivos. ¿En qué nos encaramamos? En nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones. Esas capacidades muy, muy, muy bonitas que Dios nos dio a nosotros. Pues no nos subamos, no nos hagamos trono en nuestras habilidades. No, como Satanás, no haré trono para mí. A veces nosotros haré trono para mí y lo voy a poner en lo alto de lo grande que soy como administrador, como científico, como escritor, como deportista. Más bien asociándonos con los humildes. Y esto muy importante, el otro pecado que a veces cometemos, ser sabios en nuestra propia opinión. Y cuando yo soy sabio en mi propia opinión, es mi propia opinión mi centro, mi referencia, y muchas veces no le doy cabida a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, que es mucho, pero mucho más grande que la mía. Entonces, en ese sentido, recordemos que nuestro Señor Jesús, nuestro ejemplo, Él nos enseñaba, sea manso y humilde de corazón como yo lo soy. Y el Señor Jesucristo tenía todas las razones para sentirse superior y mirar a los demás con desprecio. Ni siquiera menosprecio, con desprecio. Primero porque era Dios en la tierra. Es Dios, pero en ese momento era Dios ocupando un cuerpo, 100% hombre, pero era 100% Dios. Podía entender los pensamientos de los demás, leer los pensamientos de los demás como nosotros no podemos hacerlo. Podía hacer milagros como nosotros no podemos. De hecho, si nosotros hacemos milagros es por Jesucristo, por el poder que Él nos ha dado. Echará fuera demonios, sanarás enfermos, o sea, esos son por delegación de Él. Así que ciertamente nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión quitando a Dios, que es un pecado, la sabiduría de Dios. Y no siendo, jamás podemos ser altivos. Pero es triste porque lo bueno que tenemos lo dañamos con lo malo que no hemos desechado. Dios nos ha dado algo y el pecado nos ha dado algo y hacemos un cóctel muy malo, un popurrí, unas misceláneas que son malísimas. O sea, combinamos mal y así como hay combinaciones que nos producen a nosotros indigestión, bueno, también esto hace daño. Y más porque Romanos 12:16 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Y qué dice al respecto de eso Santiago 3:13? Santiago 3:13. ¿Cómo yo realmente muestro sabiduría? Porque miro a los demás con menosprecio o con desprecio, porque me comparo, porque utilizo las virtudes para regañar, para fustigar, para comparar, sean como yo. No, no, si eres soberbio, no quiero ser como tú. Mas en Santiago 3:13 nos lleva a la sabiduría, a la verdadera manifestación de sabiduría. Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, como sirviente, como alguien que sirve, como alguien que da, que ofrece, que no está buscando más bien súbditos. Hay personas que se pasean buscando súbditos, que se rindan, que se postren ante su talento. Y esto produce en nosotros soberbia, envanecimiento, que nos elevemos. Y al respecto, Proverbios 18:12 es muy, muy claro al advertirnos. El Señor, por mucho que le interesamos y con mucho amor, nos dice a nosotros lo siguiente en Proverbios capítulo 18, versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Eleva tu corazón. Elevar el corazón, llenándolo de soberbia, es la víspera del quebrantamiento. ¿Ves? Y buscar que el me honren, me honren, me honren, es vivir la víspera del abatimiento. Entonces evitemos esto, porque el mismo Señor nos ubica, por amor nos ubica, y utilizará las circunstancias de la gente necesaria para ubicarnos, para bajarnos, para ser humildes y mansos de corazón, mansos y humildes de corazón como Él, para que seamos santos. Y en ese sentido, yo propongo algo muy interesante. Les propongo esto interesantísimo. Reconozcan delante de Dios, es más, en oración. Tal vez ya ustedes conozcan algunos dones, habilidades que tienen. Aquí hay excelentes administradores. Hacen rendir cada centavo muy bien. Aquí hay excelentes maestros. Aquí hay maravillosos consejeros. Bueno para la ciencia. Bueno para tener la casa en orden. Buenísimos. Vengan a mi casa y ayúdenme a ordenarla, porque yo la trato de ordenar, pero ustedes son mucho mejores que yo. Hagan una lista de esos dones, esas virtudes, delante de Dios, bien humildes, para que también consideren si alguna de esas virtudes no le está produciendo alegría a usted ni a los suyos, porque esas virtudes tienen amistad con pecados. El ahorrador, hay personas ahorrativas que por su pecado se vuelven codiciosas, avariciosas, no gastan nada y quieren más y más y más y más. Hay personas muy inteligentes que por eso se vuelven soberbias. Hay personas justas, hay gente que ama la justicia, pero por su pecado, por sus iras, por sus rencores, por sus situaciones no saldadas, pasan de ser justos a rígidos, a perseguidores. Pablo era justo, más el pecado cuando el Saulo de Tarso lo llevó a ser perseguidor. ¿Eh? Hay personas que por dadivosas, que dan mucho, terminan siendo necias, no retienen. Yo tengo que identificar mis pecados, le confieso, yo por lo menos uno que identifiqué, es que no por mí, sino por la misericordia de Dios, que a este cerebro le falta mucho, de verdad tengo unas carencias muy grandes, pero una que no es carencia, que puedo aprender o puedo sacar conclusiones rápidas. Veo algo, concluyo y vas con bastante certeza. No soy yo, es Dios. Sin embargo, eso a mí me estaba volviendo en muchas áreas como irresponsable. No, 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 yo no necesito estudiar. A la última hora yo estudio eso y queda bien. Y quedaba bien. Me estaba volviendo flojo, vago, en ese sentido. ¿Ves? O sea, es que hasta la habilidad a mí me hace, a veces puede llevarme a la vagancia. Hasta atributos como la belleza. Dios no puso la belleza para andar presumiendo y avasallando y burlándose de la gente más feíta. No, tampoco para comerciar esa belleza, porque hay gente que dice, yo no prostituyo mi cuerpo, pero lo utilizan para la cena gratis, para ser superior a los demás, para ser deseadas, para alimentar su propia vanidad. Así que les propongo esto, vuelvo y repito nuevamente, hagan una lista de las virtudes que ustedes tienen. Y si no las conocen, es porque no se conocen, porque Dios nos da habilidad a todos, más de una habilidad, más de un talento, más de una inclinación
a lo bueno. Por ejemplo, las personas que aman la verdad. Pero incluso, cuidado, la persona que ama la verdad se vuelve cruel y burlón de los mentirosos. Y una de esas habilidades, lleven al Señor y digan: Señor, ¿qué pecados? Hay pecados que estoy impulsando, catapultando con las virtudes que tú me diste. Estoy utilizando esta maravillosa capacidad para administrar, para entonces menospreciar a los que mal administran. Estoy utilizando la capacidad de ahorrar para ahora volverme avaricioso, una avaricia, no quiero gastar nada. Egoísta, porque yo sí ahorro y los demás no. Estoy utilizando esta habilidad para sacar buenas ideas, entonces para sacar ideas buenas para mal. O sea, soy creativo, porque puedo tener creatividad y utilizo esa creatividad para, para hacer malos planes, para ser el más brillante de el consejo de los malvados. Estoy utilizando mi conocimiento y mi reconocimiento y mi sabiduría de las escrituras, porque el Señor me habla, para entonces andar gritando los pecados de las personas y no ser justo y misericordioso. Estoy aprovechando mi fortaleza y sobre todo cuando tengo muchos años, cuidado. Esto es un mal dado en las personas con cierta cantidad de años. Miren la cantidad de años y yo sí hago, ustedes no hacen nada. Dios le ha dado salud para ayudar, no para juzgar. Dios nos ha dado a nosotros una serie de habilidades y talentos. Esto es con muchísimo amor. El Señor Jesucristo, al final de cuentas, como dice Mateo 9, recuerden que Él recorría aldeas y poblados, mirando a las personas como ovejas sin pastor. Él siendo el pastor de las ovejas y no los despreciaba. Y que miren, eso está mal porque no siguen a mi Padre, porque no me hacen caso a mí. No, los miraba a ellos con misericordia y hasta le dijo a sus discípulos: oren por obreros para la mies, porque la mies es mucha. Más bien pidan al Señor por obreros para trabajar esta mies, para sembrar la verdad y cosechar buenos frutos de esa verdad. Entonces, vuelvo y repito, estoy repetitivo. De repente el repetitivo insistente se vuelve necio. Miren, esto, la capacidad de reiterar se puede volver necedad, porque puedo terminar menospreciando. Ay, no, no lo estoy menospreciando, no, no, para nada. Pero menospreciar no, se lo tengo que decir 1000 veces porque 999 no le entienden y con 1000 tampoco. Entonces, pero si hagan este precioso ejercicio, denle gracias a Dios. Mire, pregúntenle al Señor cuáles son sus virtudes. Denle gracias a Dios por esas virtudes, por la capacidad de ser excelentes administradores, cocineros, científicos, deportistas, constructores, maestros. Denle gracias a Dios por esas habilidades, por esos talentos, por esa inteligencia. Santifiquen esto y díganle: Señor, tú me diste esto, pero cuidado porque puedo convertir esas cosas en pecados. Y la virtud más el pecado, resultado, aflicción, tristeza, peleas. Vamos ahora. Señor, muchas gracias por esta palabra de hoy. Muchas gracias, Señor, por las habilidades, los dones, las capacidades, mm, todo esto que tesoro que nos has dado para hacer bendición, para ser instrumentos de paz, de provisión. Si alguien tiene capacidad para generar riquezas, es para que en el pueblo haya riquezas. Si alguien tiene capacidad para hacer empresas, no es para ser solamente millonario, sino para generar empleo y que haya prosperidad. Si alguien tiene inteligencia, no es para jactarse, sino para enseñar con esa inteligencia. Si alguien tiene fortaleza, no es para golpear, es para defender. No es para maltratar, es para guardar a las personas de los maltratadores. Señor, gracias, muchas gracias por esta palabra. Ahora creemos, porque es así, que tú quieres que santifiquemos lo que tú nos has dado, que le quitemos el pecado, para no al final producir aflicción, porque las bendiciones que tú nos das no son para aflicción. Y muchas de esas bendiciones son las habilidades, los dones, las capacidades que tú nos has dado, todos esos talentos que tú nos has dado. Señor, gracias por lo que nos das
Vamos a utilizarlo con santidad, quitando todo egoísmo, toda vanidad, toda impureza. En nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Amén.